Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 40. Espada y alma. Parte 3. Muerte y ruina. Tal vez esos dos conceptos eran las únicas palabras que podían describir lo que Shirou estaba sintiendo mientras miraba hacia abajo en la batalla que siguió, un choque de blanco y negro. Una guerra en la que ninguna de las partes estaba dispuesta a retroceder. Cuando llegó todo a esto, el semblante de Shirou se oscureció mientras maniobraba en el aire. Obstinado, tradicional, inflexible, el capitán jefe Yamamoto no toleraría ningún tipo de compromiso y mucho menos aceptaría una oferta para negociar. Por otra parte, tal vez todo era solo una ilusión. Aunque Aizen llamó a los Hoyous a arrancar ahora, para Shirou, seguían siendo los mismos Hoyous que había protegido en una colina estéril de arena. Como tal, ¿cómo podría no entenderlos? Shirou no lo expresó, pero no fue difícil para él ver la animosidad oculta que tenían los Hoyous. Independientemente de si estaban luchando contra los Shinigami por instrucción de Shirou o no, muchos lucharon porque querían. Lucharon tanto por sus creencias como por sus objetivos personales. Por lo tanto, haría lo mismo por ellos como la encarnación de sus injusticias pasadas. Él, como el señor de los Hoyous, el rey de Hueco Mundo, los libraría de sus agravios pasados. Rastro, en. Las espadas se formaron espontáneamente en el aire, elegantes y refinadas, los bordes afilados brillaban con rastros de energía mágica. Con un movimiento de las manos de Shirou, cayeron sobre Yamamoto como una lluvia torrencial. La expresión de Yamamoto cayó en respuesta al ataque. Ya estaba lidiando con la consecuencia de que Ryujin Haka lo molestara para que reconsiderara sus acciones, y ahora tenía que hacerlo mientras esquivaba. Yamamoto chasqueó la lengua, no dispuesto a admitir que estaba siendo presionado y, en cambio, reprendió categóricamente a su Zanpakuto cuando se vio obligado a bloquear. Basta de esto. Yamamoto reprimió por la fuerza a Ryujin Haka a pesar de las protestas de Ryujin Haka. Sus convicciones eran correctas, sus métodos absolutos. No estaba cometiendo un error, estaba seguro de ello. Yamamoto desestimó el último intento de persuasión de Ryujin Haka y finalmente encontró la claridad del silencio en su mente. Componiéndose, Yamamoto agarró la empuñadura de su espada con ambas manos, asegurándose de mantener a Shirou dentro de su línea de visión. Shirou era peligroso, y además de todo lo demás, Yamamoto ya sabía que estaba superado. El tipo de poder que Shirou había mostrado en ese entonces, fue suficiente para que Yamamoto se desesperara interiormente. Sin embargo, una observación al menos logró aliviarlo. Eres significativamente más débil, dijo Yamamoto bruscamente, jadeando por respirar. Shirou se quedó quieto ante la declaración de Yamamoto, pero solo momentáneamente. Después de todo, Yamamoto solo estaba medio correcto. Era cierto que Shirou podía ser percibido como más débil, pero eso era solo por una sola razón. Eucomundo. El mundo que Shirou había creado para los huecos estaba naturalmente ligado a él. Por lo tanto, había un cierto nivel de mantenimiento constantemente desviado de su reserva para mantener la estabilidad de Hueco Mundo. Dentro de Hueco Mundo era un dios, pero por fuera era diferente. Era falible. Sin embargo, ¿y qué? Soy el hueso de mi espada. Estaba lejos de ser incapaz. La realidad se desgarró a su alrededor, las ondas se formaron a medida que la energía mágica y espiritual convergió para crear armas de mito y folclore. Las fluctuaciones de energía originadas por los armamentos que se formaron en el aire se parecían a Zanpakuto, pero no lo eran. Eran diferentes. 3 espadas. Aquellos cuyo origen no nacieron del hombre, sino de la leyenda. Encarnar el principio de alguien que no luchó por el bien de uno mismo, sino por el bien de los demás. Un concepto conocido como deber o responsabilidad. Quizás valor. Tal vez algo más. La respuesta fue una que las espadas dentro del alma de Shirou ya sabían. Un reconocimiento de un caballero a otro. El ideal del rey de los caballeros y lo que ella representaba en su gobierno. La caballerosidad y el acero que la respaldaba. La espada del sol. La luz inmarcesible del lago. Y la espada de la victoria prometida. Un
uno a la mano izquierda, el otro a la derecha, y el último atado holgadamente a la cintura dentro de una resplandeciente funda azul. Una resonancia de espada y alma. Shirou, estoy contigo, nosotros estamos contigo. Era casi como si Shirou pudiera sentirlos de pie a su lado, los espíritus de las espadas en su alma. Una voz que no había escuchado en siglos hablando suavemente a sus oídos. Sus manos se aferraron fuertemente a las espadas en su agarre, sintiendo sus sentimientos. El enemigo nos cree más débiles que risibles. Otra voz, suave y segura. Hay un precio que pagar por la ignorancia. Voz tras voz hablaron, dando lugar a una sola frase. Somos uno. Algo cambió en el aire, ondas invisibles que se expandieron hacia afuera y afectaron a todos. Los ojos de Yamamoto se abrieron. Podía sentirlo. Ryujin Haka estaba temblando de agitación. A su alrededor, los otros Shinigami en el área sintieron reacciones similares. Era casi como si un Soukyoku se hubiera manifestado repentinamente, una reunión de miles de Sanapkuto formando una sola entidad. Ningún Shinigami podía entender lo que estaba sucediendo, pero Yamamoto no tenía tiempo para permitirse la contemplación. Shiro estaba armado con 3 espadas, cada una de las cuales emitía un aura distinta que hizo que Yamamoto se volviera aprensivo y solo se estaba volviendo más insoportable. Suficiente. Yamamoto no tuvo más remedio que amenazar. Yamamoto comenzó a liberar su energía espiritual de acuerdo con el peligro que sentía a medida que el calor en el área aumentaba exponencialmente. El poder de Yamamoto no habría tenido ningún efecto en Shiro en ningún otro momento, pero la situación actual era diferente. Los labios de Shiro se adelgazaron. La presión espiritual que Yamamoto estaba liberando estaba afectando visiblemente a los Hoyous más débiles y Shinigami que luchaban debajo. Peor aún, Yamamoto estaba enfocando la salida de su energía espiritual sobre los Hoyous. Algunos ya estaban de rodillas jadeando por respirar. Si Yamamoto continuaba aumentando su energía, entonces solo la muerte esperaría a los que luchaban debajo. ¿Crees que eres el único que puede liberar tal presión espiritual? Shirou preguntó fríamente antes de comenzar a dibujar por su cuenta. La liberación de la energía espiritual de Shirou sirvió para contrarrestar la de Yamamoto, creando un efecto similar a las olas, rompiendo cuando el aura de los dos chocó. Uno era de fuego, y el otro de un gris tranquilo. Yamamoto no respondió a la pregunta de Shirou. No era un tonto ni liberó su poder por desesperación o por capricho. Fue un movimiento calculado con un solo mensaje implícito. Ninguno de los dos podía luchar a toda potencia dada su ubicación. De lo contrario, todos sus subordinados morirían por la presión. Para empezar, todo lo que Yamamoto necesitaba hacer era detenerse. La batalla actual no iba a ser una batalla de energía espiritual, sino de habilidad. Al darse cuenta del significado del silencio de Yamamoto, la expresión de Shirou permaneció sin cambios. ¿Me estás subestimando?, preguntó. En una batalla de habilidad, la versatilidad de Shirou era inigualable. Suponiendo que Yamamoto se acostumbrara al estilo de lucha de Shirou, simplemente podría cambiar de arma y tempo en un abrir y cerrar de ojos. Yamamoto sacudió la cabeza con seriedad mientras preparaba su espada. Aunque Yamamoto siempre había confiado en su Zanjutsu y Akudo, todavía se sentía aprensivo. Es precisamente por mi cansancio de ti que me vi obligado a tomar este tipo de medida, dijo Yamamoto bruscamente. Para ser sincero, no quería recurrir a liberar su presión espiritual sobre los más débiles que él, ya que ponía en peligro a sus subordinados, pero no tenía otra opción. Antes de que comenzara la guerra, Yamamoto ya había leído numerosos informes sobre la protección del vasto de Wite, cuando se trata de aquellos que le sirvieron. El uso de un método tan turbio dejó a Yamamoto en un ataque momentáneo de auto ridículo, pero conocía sus prioridades. Yamamoto puso fuerza en sus brazos, sus venas estallando debajo de su piel. Conociendo la gran versatilidad de Shirou, Yamamoto no estaba seguro. Con ese fin, ya se había resuelto y contactó a un tal Shinigami en busca de ayuda. Además, ¿quién dijo que estaba peleando contigo solo?, Yamamoto cuestionó. Los ojos de Shirou parpadearon cuando una sombra entró en los periféricos de su visión. Era un hombre que no vestía las prendas negras tradicionales de los Shinigami, sino que llevaba un simple abrigo oscuro y un sombrero de cubo con estampado verde y blanco. Bueno, diría que es un placer conocerte, el hombre inclinó la cabeza en señal de saludo.
Pero eso sería una mentira, sonrió el hombre. Y no me gustan los mentirosos y los que se asocian con ellos. La expresión de Chirou permaneció pasiva, tomando nota de la forma en que llegó el hombre. Se había formado un agujero en la dimensión de la falsa ciudad de Karakura a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó Chirou. El único método que Chirou conocía para entrar directamente en una dimensión sellada era a través del poder de distorsionar la realidad. Una fuerza que Chirou no creía que nadie más que él poseyera. Por lo tanto, tenía que haber algún otro método. ¿Quién soy yo?, el hombre habló con indiferencia antes de que su expresión se agudizara en una de seriedad. Estoy seguro de que Aizen ya debe haberte dicho. El hombre estaba jugando con algún tipo de dispositivo en sus manos. Soy Kisuke Urahara, el creador de esta dimensión y el hombre al que se le ocurrió un método para acabar contigo. Eran gusanos, todos ellos. Los vapores negros se extendían incontrolablemente, volutas como nubes que se asemejaban al toque frío de la muerte. Nada más que hormigas para ser pisadas debajo de las plantas de sus pies. Al menos, lo había pensado una vez antes. Barragán se movió sin obstáculos, el ejército de arrancar detrás de él eliminando a todos los Shinigami lo suficientemente afortunados como para sobrevivir al asalto inicial. Atacaron al unísono, mostrando una destreza profesional que Barragán no había visto antes. O tal vez porque no eligió hacerlo. Nunca había alineado sus puntos de vista con la perspectiva de los débiles, pero ahora sentía que entendía. Incluso las hormigas tenían sus méritos. El hecho de que algo fuera débil no significaba que el potencial no existiera. Una vez fue lo mismo para él. El gobernante de Hueco Mundo hizo ver que su estancamiento en la cima del mundo no significaba el fin de su crecimiento. Con la derrota vino la motivación. Y con la motivación vinieron nuevas fuerzas y puntos de vista. Retírate, ya no se necesita a ninguno de ustedes. El tono de Barragán era duro, salvo que no hubiera lugar para malas interpretaciones. Se detuvo en el aire, volviéndose para mirar al ejército de arrancar que había cargado fielmente con él. Era diferente, liderando en el frente. Desde donde estaba, podía verlo claramente. Una escena muy diferente de la que siempre había presenciado sentado en su trono de huesos, mientras sus legiones marchaban hacia adelante. Una imagen de lo que significaba ser verdaderamente un rey liderando desde el frente. Con cada paso, sus soldados lo seguirían. Con cada orden, sus hombres no dudaron en seguir adelante. Era una especie de devoción y lealtad que Barragán estaba experimentando por primera vez. Lo que vio en los ojos de los arrancar que lo seguían no fue miedo o ansiedad, sino respeto, ya que los había envuelto a todos en su poder y los había llevado a diezmar las filas de los Shinigami. Incluso ahora, cuando Barragán les había ordenado retirarse, en lugar de obedecer de inmediato, muchos dudaban y tenían expresiones conflictivas. No querían pelear con Barragán, ni luchar por su propio beneficio personal. Lo que querían hacer era luchar por Barragán, el rey caído que mantuvo su rivalidad con el vasto de Wite a pesar de innumerables derrotas mientras fomentaba los restos de un ejército derrotado en las ruinas de las noches con la esperanza de un eventual levantamiento. Lord Barragán, todavía podemos, los arrancar hicieron discutir, pero Barragán los silenció a todos. Suficiente. Barragán movió la mano. Había un cierto orgullo en las acciones de Barragán que era difícil de ocultar, más ahora que poseía una cara para mostrar expresión. Si deseas ser útil, vive para luchar otro día. Sí, era ese lema exactamente. Día a día, derrota por derrota, siempre luchando por mejorar más allá de las propias capacidades. Lo que Barragán necesitaba ahora no era forraje listo para morir, sino élites que más tarde se unirían a él en futuras batallas. Vamos. Barragán no dejó lugar a discusiones. Él miró, con cara de piedra a todos aquellos que eligieron quedarse, obligándolos a todos a alejarse por pura fuerza de voluntad. Los últimos en salir fueron los tres a arrancar, excluyendo a Keijo Vega que habían estado al servicio de Barragán por más tiempo. Carlota Kulourne, Abirama Más Rojo, y Findor Callius. Te deseamos la victoria en la batalla, mi rey. Todos inclinaron la cabeza. Incluso si se reconociera que el vasto de blanco era el gobernante indiscutible de Hueco Mundo, Barragán siempre sería su rey. Naturalmente, respondió Barragán. Un dios no caería de las estratagemas de los mortales.
Ahora vayan para que ustedes tres no recuerden el precio a pagar por la insubordinación. Los tres arrancar asintieron con la cabeza antes de partir, eligiendo ayudar a Gejio Vega en el ataque de la Torre Sur. Al verlos irse, Barragán se quedó solo en un área de decadencia negra. La neblina púrpura que estaba liberando inconscientemente actuando como sensores que absorbían toda vitalidad. Las rocas mueren. La energía muere. La vida muere. Todas y cada una de las cosas envejecerán y se desmoronarán con el tiempo. Con un paso, traigo la muerte. Con un aliento traigo la ruina. Barragán entrecerró los ojos hacia la razón por la que dispersó a su ejército. Solo se interpondrían en el camino. Ahora bien, supongo que ustedes tontos piensan que pueden detenerme. Él habló. Jushiro Ukitake, Shunsui Kyouraku, Toshiro Itsugaya. 3 Shinigami de clase capitán se vieron obligados a moverse para interceptar el camino de guerra de Barragán. Se pararon directamente enfrente, advirtiendo a todos los demás Shinigami de clase baja cercanos que evacuaran, pero no iba a ser tan fácil. Con un pensamiento, rastros de humo púrpura volaron espontáneamente, poniendo en riesgo a los Shinigami de clase baja. No dejes que te toque. Toshiro gritó en advertencia, retrocediendo apresuradamente a medida que el miasma se acercaba. Era horrible ver cómo la piel de un individuo se desprendía capa por capa hasta que no quedaba nada ni siquiera de los huesos. Toshiro había tenido suficiente de la vista. La escena de unidades enteras de Shinigami envejecidas a cenizas, un recuerdo que perseguiría a Toshiro durante siglos. Desafortunadamente, muchos de los Shinigami de clase baja no poseían los medios para superar el miasma. ¡Maldito monstruo! Fue el consenso entre todos los Shinigami en el camino de Barragán. Barragán no había participado en la batalla del Seireitei, por lo que era imposible que se hubieran tomado contramedidas contra él. Yamamoto había agrupado a los Shinigami de Seireitei en grandes legiones para atacar eficazmente a todos a la vez y mezclarse con el ejército de Arrancar. De este modo, anulando efectivamente la capacidad del Basto de Uite para bombardear el campo con cualquier arma que pudiera formar desde el aire, debido a la proximidad entre el enemigo y el aliado. Por supuesto, tal precaución fue solo en el caso de que Yamamoto no se enfrentara al Basto de Uite en combate. En cuyo caso, la agrupación seguía siendo el mejor método de los Shinigami para apoyarse mutuamente. Contra Barragán, sin embargo, agruparse fue una sentencia de muerte. Antes de que el Shinigami pudiera comenzar un ataque, Barragán ya había tomado la iniciativa. ¡Qué absoluta pérdida de tiempo!, se burló Barragán. Vengan a mí, todos ustedes. Barragán sacó su brazo, revelando un hacha de doble cara incrustada con una joya roja que se parecía a un ojo. Fue el arma que guardó la verdadera esencia de lo que hizo de Barragán quien era como gobernante de las noches. Había terminado de jugar. La cantidad de atención que había atraído hacia sí mismo ya era suficiente para marcarlo como un objetivo de alto perfil para el Shinigami. Era su turno de tomar una página del libro de Basto de Uite y cumplir con las obligaciones que se le imponían. Shiro había depositado su confianza en Barragán para liderar. Un rival que reconoce a un rival. La torre ante él era el objetivo, todos los Shinigami en su camino, nada más que obstáculos que cortar. Resurrección, el poder de liberar lo que fue sellado. El regreso de los orígenes de un Arrancar. El aspecto de lo que hizo de un Unoyou. La energía espiritual como la que Toshiro y el otro capitán nunca habían visto antes, explotó con Barragán en su centro. Maléfico, manchado, vil, era un rojo cruel y despiadado que denotaba la fuerza de un Unoyou que una vez estuvo en el pináculo de todos los grandes hoyos. Abasto Lode. Shikai, Bankai, como lo llames Shinigami. Todos palidecen en comparación con mi poder. La voz de Barragán era áspera, decisiva. Te mostraré el poder de un dios rey caído. Nunca le gustó su forma humana, porque él era un Unoyou de principio a fin. Y tenía su orgullo. Podrido, la niebla negra brotó de su boca, todo su cuerpo envuelto en una luz roja. Arrogante. Toshiro y los otros capitanes se protegieron de las ondas de choque del viento, con los brazos doblados frente a sus rostros. Afortunadamente para el Shinigami más débil, todos habían prestado atención a las órdenes de Shunsui y Jushiro de retirarse. Por lo tanto, los únicos Shinigami que quedaban en el área para enfrentarse a Barragán eran Toshiro, Jushiro y Shunsui.
Cuando la energía espiritual se estabilizó, lo que apareció ante Toshiro y los demás fue un esqueleto vestido con una túnica púrpura real. Se colocó una corona rota sobre la cabeza de Barragán y se exhibió la misma capa de piel que siempre había usado en Hueco Mundo. Mucho mejor, murmuró Barragán con satisfacción, abriendo y apretando los puños. El miasma púrpura que rodeaba a Barragán era mucho más denso que antes, hasta el punto de que tanto Jushiro como Toshiro dudaban en acercarse a cualquier lugar cercano. A Barragán no le importaba la precaución de Jushiro y Toshiro, levantó un solo dedo. La acción fue tan indiferente que podría tomarse como un flagrante desprecio por sus oponentes, pero sus efectos eran imposibles de ignorar. El aliento de la muerte, respira. El miasma negro se disparó exponencialmente a una velocidad que ni siquiera Soifon pudo haber sido capaz de superar. El área alrededor se ahuecó instantáneamente, como si un agujero negro se hubiera formado repentinamente y absorbido todo, sin dejar nada atrás. Un solo toque lo pudriría todo. Afortunadamente, Toshiro, Jushiro y Shunsui estaban preparados debido a su precaución. Desde el momento en que Barragán gritó su ataque, hasta el momento en que Toshiro y los demás reaccionaron, ya se habían retirado a una distancia segura. Al ver la devastación que causó el ataque de Barragán, un escalofrío recorrió la espalda de Toshiro. Si Barragán hubiera lanzado tal ataque desde el principio, cuando el ejército de Shinigami todavía estaba muy cerca, entonces no era difícil imaginar los resultados. La confianza de Toshiro cayó. No dijo nada, pero en medio de la retirada había realizado una prueba. Había disparado un torrente de hielo de Yorimaru para bloquear la neblina púrpura de Barragán sin ningún efecto. Fue una bofetada en la cara eludiendo una dura realidad. No había nada que Toshiro sintiera que pudiera hacer contra Barragán. Incluso con toda su inteligencia, no había respuesta para ser encontrada. Y mucho menos derrotar a Barragán, ya era imposible acercarse a él. Toshiro apretó los dientes con frustración. Fue entonces cuando Jushiro habló. Déjame intentarlo, dijo Jushiro, haciendo que entrara en el camino del persistente respira en el aire. El Zanpakuto de Jushiro era conocido como Esgyo no Kotowari, un par de espadas que permitían a Jushiro absorber el ataque de energía de un enemigo y devolverlo al enemigo. Cualquiera que fuera el ataque que Barragán usara, Jushiro estaba apostando por el hecho de que el miasma debía haber estado hecho de una energía que podía redirigir y utilizar. Aún así, Jushiro no pudo evitar sentirse indeciso. Lo había visto de primera mano, la forma en que el Zanpakuto del Shinigami de clase baja envejeció hasta convertirse en polvo. Si su apuesta fallaba, ¿qué pasaría con Esgyo no Kotowari? No era algo en lo que Jushiro quisiera pensar, ni tampoco era algo en lo que tendría que detenerse demasiado tiempo. Shunsui se aseguraría de eso. No creo que sea una buena idea, Jushiro, déjame esto a mí y ve a ayudar a los demás. Shunsui se bajó el sombrero de paja. En lugar de luchar aquí, tú y el capitán Itsugaya son necesarios en otro lugar. Mientras Shunsui hablaba, hizo un gesto a Arribel guiando a Sun-san, Apache y Milarose en el lado opuesto del campo de batalla hacia los rostros pálidos de los tenientes que custodiaban la torre occidental. Los tenientes estacionados en la torre oeste no podrán contener ese tipo de potencia de fuego, afirmó H. Inamori, Ramjiku. Toshiro dijo preocupado, recordando la colocación de su amigo y teniente. La situación no se veía bien. Con el caos absoluto que Barragán había causado, ni Toshiro ni Jushiro habían tenido tiempo de tomar sus posiciones adecuadas. Soifon ya había ido a interceptar a Gehio Vega en la torre sur, mientras que Sajin Komamura había ido a ayudar a la torre oriental. Kenpachi ni siquiera estaba en consideración en una ubicación estratégica, ya que el hombre simplemente dirigió a la 11ª división en una masacre en el campo de batalla. Tanto Toshiro como Jushiro estaban destinados a estar en otro lugar. No podían permitirse permanecer donde estaban a menos que pudieran derrotar instantáneamente a Barragán. Sin embargo, el enfrentamiento fue imposible tanto para Toshiro como para Jushiro, que necesitaban acercarse para hacer daño real. Basta de pensar, reprendió Shunsui. Ponte en marcha los dos, antes de que este duro haga algo para detenerte. Right, dijo Toshiro. Alas de hielo se formaron en su espalda antes de despegar inmediatamente. No fue difícil ver cuán importante veía Inamori y Ranjiku. Jushiro no se fue de inmediato. Miró fijamente a Shunsui.
Como los dos habían sido amigos durante años, Jushiro conocía bien los hábitos y fortalezas de Shunsui. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Jushiro. Shunsui sonrió. Mucho más cierto que las probabilidades de que pierdas tus espadas. Ya conoces la singularidad de mi Zanpakuto. Déjame manejar esto. Los labios de Jushiro se adelgazaron, pero tampoco discutió antes de irse. Al darse cuenta de cómo sus tres oponentes habían caído repentinamente a uno, la rabia comenzó a burbujear dentro del pecho de Barragán. Solo tú solo. Barragán dijo en ridículo. Te sobreestimas a ti mismo. Ese puede muy bien ser el caso, admitió Shunsui libremente. Pero te haré saber, a veces puedo ser un perdedor doloroso. Barragán permaneció en silencio. No había necesidad de conversar con un tonto, pero por una razón u otra, Barragán sintió algo extraño de Shunsui. Una confianza que no debería estar presente dadas sus circunstancias, y mucho menos las palabras que salieron de la boca de Shunsui. Bueno, Dios Rey caído. Shunsui sonrió mientras se acercaba. ¿Qué tal si jugamos un juego? En otros lugares, la tensión era alta en dirección a la torre este. Era un tipo de silencio opresivo, del tipo en el que las palabras eran difíciles de conseguir. Ichigo, estando en el centro de todo, lo sintió lo peor. Sus nervios estaban muy nerviosos y el peso de las miradas sobre sus hombros era sofocante. Era insoportable. Amigo, aliado, compañero, eso fue lo que una vez fue para ellos. Pero ahora, a los ojos del arrancar, todo lo que recibió fueron miradas. Las manos de Ichigo se convirtieron en puños en ridículo. Una cosa era ser juzgado injustamente, pero otra cosa era probar la inocencia de uno. Simplemente no había nada que pudiera decir en la situación actual, ya que las reacciones del arrancar estaban justificadas. En una posición en la que todos confiaban en él, la espada en sus manos cortó efectivamente todas las relaciones. Ichigo tragó saliva. Ichigo. Karin gritó aturdida. Nada tenía sentido para ella. La repentina reaparición de su madre, la aparente lucidez de Ichigo, nada estaba en línea con sus pensamientos y suposiciones anteriores. Si los Oyous eran tan malvados como los Shinigami explicaban que eran, entonces ¿por qué Ichigo parecía estar tan culpable por sus acciones? Mejor aún, ¿por qué su madre la miraba con reproche? Karin frunció los labios, pero sabía que no era el momento de actuar imprudentemente. Ella, Ichigo y Silent estaban rodeados por completo por arrancar, todos los cuales ni Ichigo ni Silent parecían inclinados a atacar. Ichigo no respondió a la pregunta de Karin. En cambio, simplemente levantó su espada con resignación. Simplemente no había ninguna explicación que dar. Las miradas dirigidas a Ichigo se volvieron asesinas en el instante en que preparó su espada. Tú traidor ingrato. Inmundicia. ¿Qué vio Lady Nell en ti? Ichigo tomó todos los insultos con una cara neutral, estremeciéndose solo cuando Nell fue mencionado y girando la cabeza avergonzado. La acción solo enfureció aún más a los arrancar. Si Ichigo al menos hubiera intentado defenderse, entonces podría haber habido una posibilidad de que se hubiera visto obligado a actuar. Sin embargo, al permanecer callado, fue una admisión clara. Los arrancar se erizaron, muchos desenvainando sus espadas. Cuando la animosidad y la ira alcanzaron su punto máximo, una mujer dio un paso adelante. Ella que se paró frente a Ichigo y Karin, protegiéndolos del peligro, independientemente de lo que hubieran hecho o de qué lado estuvieran. Silencioso, el hueco sin voz. Una madre incluso por instinto. Silencio, ¿por qué los defiendes? Un arrancar gritó desconcertado. El silencio simplemente sacudió la cabeza, su expresión inquebrantable, su cuerpo inamovible. Mirando la espalda de Silent, no fue solo Ichigo quien tembló el aliento, sino también Karin. Era una visión familiar. Uno que ni Ichigo ni Karin habían visto en años, no desde que eran pequeños y todavía se aferraban a las piernas de su madre para protegerse. Mon, murmuró Karin antes de morderse los labios y preparar su espada. Si alguien se atrevía a atacar a Silent, entonces a Karin no le importaba lo que le pasaría. Ella los asesinaría a todos. Al notar la postura de Karin, no fue difícil para Ichigo entender los pensamientos que pasaban por su mente. En cualquier otro momento, tal vez habría sido el mismo, pero ¿cómo podría luchar sabiendo que el enemigo Karin lo arriesgaría todo para derrotar a los individuos que él y Silent veían como amigos?
Ichigo vaciló, pero la paciencia del arrancar se había agotado hacía mucho tiempo. Ya habían decidido someter a Silent y atacar directamente a Ichigo y Karin. Mirándose el uno al otro, los arrancar actuaron en un instante. 4 se apresuraron a aprender a Silent mientras que el resto se movió para atacar. Los ojos de Karin se dilataron con furia, pero antes de que pudiera siquiera balancear su espada, una voz autoritaria congeló todo. «Espera», dijo Nel en voz baja. «No ataques». Era la primera vez que Nel hablaba desde que Ichigo había atacado. A diferencia de todos los arrancar que estaban en pie de guerra por la traición de Ichigo, solo ella se había tomado el tiempo para evaluar las heridas del arrancar que Ichigo apuñaló. Actualmente, el herido arrancar estaba inconsciente. La sangre tiñó las prendas blancas que el arrancar llevaba en un rojo intenso, y estaba claro que a menos que se recibiera atención médica, la herida resultaría fatal. Fue sabiendo este hecho que la expresión de Nel era helada. Tenía que haber una razón. Tenía que haberlo habido. Nel todavía estaba tratando de convencerse a sí misma mientras miraba directamente a Ichigo. ¿Por qué? La pregunta estaba entrelazada con todas las emociones turbulentas que Nel estaba reprimiendo. Dolor, ira, confusión. Si Ichigo no la conociera tan bien, entonces nunca habría notado los cambios sutiles en sus rasgos faciales. Ella quería creer en él. En el individuo ella creía que lo sabía. Era el tipo de confianza que solo un Oyou como Nel parecía poseer. Hizo difícil para Ichigo formar excusas o permanecer callado por culpa. Lo que Nel quería era la verdad, y él se la daría. Ichigo acercó a Karin y Silent, la acción repentina tomó a ambos desprevenidos. Karin soltó un pequeño aullido como resultado, mientras Silent abría mucho los ojos. Ichigo ignoró sus reacciones. Miró directamente a Nel. «Son familia», dijo con fuerza. No podía hacerme a un lado y ver cómo los mataban. La revelación sorprendió a Nel. Era raro que un Oyou poseyera algún tipo de recuerdo sobre sus vidas en el mundo de los vivos, pero no era imposible. Ella misma podía recordar vagos fragmentos de su vida pasada, pero tal vez Ichigo fue una excepción. Familia. Oyous no tenía familias, pero quizás lo más cercano que Nel tenía aún era su relación entre Ichigo, Pesche, Don Ochaka y sus colegas en las tierras del vasto de Uite, en cuyo caso, ella podría relacionarse con por qué Ichigo había atacado tan despiadadamente. Al escuchar la razón de Ichigo, la expresión de Nel se suavizó antes de que sus labios se adelgazaran. No importa qué razón dio Ichigo, Nel entendió que no cambiaría lo que ya había sucedido. Miró solemnemente al moribundo arrancar en sus manos, sintiendo por primera vez que no sabía qué hacer. Sin embargo, Nel fue una mujer decisiva. «Ven aquí Ichigo», «Silencio», gritó Nel, su expresión ilegible. Ichigo y Silent se miraron, pero ninguno podía sentir ningún tipo de sed de sangre proveniente de Nel. Tentativamente, los dos comenzaron a avanzar, solo dudando cuando se dieron cuenta de que Karin se había quedado sola. Ichigo miró al arrancar cerca, pero a pesar de su falta de voluntad sobre el presente asunto, ninguno hizo un movimiento contra Karin, cuya boca se curvaba lentamente hacia abajo. Algo no se sentía del todo bien, pero Karin entendió que no era el momento de expresar sus dudas. Al llegar junto a Nel, Ichigo observó cómo Nel asintió con la cabeza y Silent, una sonrisa irónica apareció en su rostro antes de hacer un gesto para que un arrancar le quitara al hombre herido de las manos. Nel suspiró a partir de entonces, cerrando la boca mientras fruncía el ceño. De repente, envolvió sus brazos alrededor de Ichigo y Silent en un abrazo que lo abarcaba. «Incluso cuando estamos fuera del entrenamiento, ¿realmente sabes cómo hacer que otros se preocupen, no?», Nel susurró al oído de Ichigo en queja. Ichigo se sintió demasiado avergonzado para responder a la declaración de Nel y simplemente tosió en una mano. Nel luego desvió su atención hacia Silencio en impotencia. «¿Y tú, por qué todos los problemas siempre están relacionados contigo?». Silent simplemente inclinó la cabeza. Sintiendo a los dos en sus brazos, Nel recordó fuertemente a sus amigos, Pesche y Don Ochaka. Ella siempre había sido la que los protegía, y a su vez, ellos siempre habían sido los que se habían quedado a su lado, en los tiempos fáciles y en los tiempos difíciles. Eso era lo que significaba formar vínculos. Familia
Hoyos no tenía familias, pero las personas que Nell cuidaba podían considerarse su familia, ella la hermana mayor que cuidaba por el resto. Por eso su elección actual era difícil de hacer. Va a morir, ¿sabes? Nell habló sin poder, refiriéndose al arrancar que había pasado para ser cuidada. No fue posible curarlo incluso con sus propias capacidades ya que la herida era demasiado grave. Algo así como administrar vendajes para una lesión interna. Era inútil. Ichigo se puso rígido ante la declaración de Nell, ante el vacío de su tono. Para empezar, esto fue su culpa. Tenía que haber una manera de ayudar de alguna manera. Ichigo arrugó la frente mientras reflexionaba, la acción desplazaba algunos mechones de su cabello naranja. 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 Orihime. Era como si un trueno hubiera resonado dentro de la mente de Ichigo. Recordando las habilidades de Orihime, se dio cuenta de que estaba completamente dentro de sus jurisdicciones curar al herido arrancar. Podemos salvarlo, dijo Ichigo con decisión, la confusión en sus ojos con respecto a la guerra se desvaneció cuando se fijó una meta. Una de mis amigas, Orihime, una chica con cabello naranja como el mío tiene los medios para curar las heridas a la normalidad. Ichigo hizo luchar para salir de las garras de Nell, pero por una razón u otra, ella no lo estaba soltando. De hecho, su control sobre él se estaba volviendo más fuerte, su dedo fortalecido por su energía espiritual. Ichigo miró a Nell con desconcierto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Estoy seguro de que si puedo hablar con Orihime, ella me ayudará. Nell negó con la cabeza con cansancio. No es tan fácil, dijo. Mira, incluso esa chica de allí lo entiende. Nell hizo un gesto hacia Karin, haciendo que Ichigo mirara a su hermana menor a tiempo para verla mordiéndose los labios. Ella dudaba, sus ojos saltaban de un lado a otro mientras se negaba a encontrarse con la mirada esperanzada de Ichigo. Un hoyo comenzó a formarse constantemente en el estómago de Ichigo. Quería llamar a Karin para exigir una respuesta, pero Nell cambió su atención a la fuerza hacia ella. Escucha Ichigo, ¿cómo puedes pensar que cualquiera de nosotros arrancar puede entrar libremente en las filas del Shinigami como mejor nos parezca? Nell soltó un suspiro. No es posible. La única manera es si luchamos para entrar. Sus palabras decían, la expresión de Nell se congeló mientras dirigía su atención directamente a Karin. Su aura como un ex vasto lord en plena exhibición. ¿Tratarás de detenernos? Ella habló bruscamente, amenazadoramente. Puesta bajo presión, Karin no pudo responder. Si no tuviera amigos y conocidos entre los Shinigami, entonces tal vez podría haberse hecho a un lado, pero sabía que no podía. El silencio de Karin fue su respuesta. La luz parpadeó dentro de los ojos de Nell, pero fue en este punto que Ichigo entendió las implicaciones de las palabras de Nell. Espera, espera. E inmediatamente intentó salir de las garras de Nell, pero sus brazos eran como vicios. Lo siento, se disculpó Nell mientras comenzaba a canalizar su energía espiritual, la luz rosa que la rodeaba. Atrapado en medio de la bodega de Nell golpeó rápidamente a Ichigo y Silent en la parte posterior de sus cabezas, dejándolos inconscientes por la fuerza. Cayendo flácida en su abrazo, Nell asintió hacia el arrancar más cercano antes de pasarlos. Nell consideraba a Ichigo y Silent como personas cercanas a ella, y debido a eso, los protegería del dolor y las dificultades. Ichigo y Silent no tenían que luchar si solo les traía dolor. Por lo tanto, Nell lo asumiría todo. En el instante, Nell dejó inconscientes a Ichigo y Silent, el aliento de Karin se detuvo. Tú. Nell cortó a Karin levantando la mano. Ichigo consideraba a Karin como familia. Nell no la dañaría innecesariamente más de lo necesario. Vete, dijo Nell. Estos dos estarán a salvo, así que concéntrate en las peleas que importan. Karin vaciló, su tez palideció. Ella no creía completamente las palabras de Nell, pero por lo que había visto del personaje de Nell al menos podía ser algo confiable. Además, los Hoyos no parecían tan malvados como los Shinigami los hacían parecer. La furia que había sentido de los arrancar por uno de los suyos que se había lesionado también era genuina. Las observaciones de Karin la llevaron a una sola conclusión. ¿Realmente tenían que ser enemigos? Por mucho que Karin quisiera continuar con el asunto, sabía que ya no era bienvenida. Si permanecía rodeada por el arrancar por más tiempo, incluso las órdenes de Nell no podrían salvarla.
Aún así, ella puso una última oración. Sabes que vamos a ser enemigos, ¿verdad? Karin frunció el ceño. Nell simplemente asintió en reconocimiento. Mirando a Ichigo y Silent para asegurarse de que estaban a salvo, Karin comenzó a canalizar su energía espiritual antes de viajar de regreso a su lugar de origen. Al ver a Karin irse, Nell cerró los ojos y comenzó a pensar. Tenía dos objetivos. Destruye la torre oriental y localiza a la mujer conocida como Orihime por el bien de un solo arrancar. Estaba incrédulo ahora que Nell lo pensó. La noción de llegar tan lejos para salvar la vida de un solo individuo en una guerra con miles de bajas. Por otra parte, era algo que su señor de los Hoyos habría hecho. Pasó un minuto, luego dos. Nell abrió los ojos, sus reservas e indecisiones quedaron enterradas dentro de ella. Lo siento, Ichigo. Todo lo que quedaba era su deber. Ella era Meiji el Tuo del Schwank, y la situación era la guerra. Hueco Mundo vs el Ciere Itei. Carga. Ella dio la orden sin dudarlo. Ichigo se sentía como si estuviera en un sueño, uno que era más como una pesadilla. Frente a él había una imagen especular de sí mismo, blanco pálido y la boca curvada en una mueca sin pretensiones. ¿Cuánto tiempo vas a dormir, King? Su pálido reflejo continuó abriendo y cerrando la boca, pero no importó porque Ichigo no podía escuchar nada. Teníamos un trato, King. Pones tu fe en mí, y juntos podemos liberar todo nuestro potencial. Nuestros instintos primarios. Había una persistente sensación de urgencia en su mente que le impedía pensar en otra cosa. Intentó vigorosamente mover su cuerpo, pero se sentía como si estuviera atravesando un espeso charco de lodo, sin poder nadar ni encontrar una compra adecuada. Su vagabundeo sin rumbo hizo que el reflejo de sí mismo que podía ver fuera del borde de su visión frunciera el ceño aún más. Somos de una sola alma y un solo cuerpo. Yo el arma, y tú el buque. Compartimos nuestras emociones y nuestros puntos de vista. Si duermes más, entonces la situación exterior se volverá irreversible. Ichigo jadeó. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar, revelando un paisaje de rascacielos horizontales. El sol de arriba estaba bloqueado por nubes oscuras, la lluvia ligera comenzaba a caer sobre el mundo. La escena era lúgubre, triste, deprimente. En medio de todo, estaba un hombre vestido completamente de negro, empapado hasta los huesos. Al viejo no le gusta la lluvia. Date prisa, rey. Ichigo no podía apartar sus ojos del hombre, un poder que se agitaba desde su interior. Una conexión que tenía con su alma. Oyo y Shinigami, los dos poderes aparentemente entran en una mezcla natural, creando un borrón. Vamos, rey, no soy yo quien se supone que es la voz de la razón. Su reflexión continuó persistiendo hasta que finalmente hubo una reacción. El hombre de negro había tenido suficiente. No me gusta la lluvia, dijo el hombre sombríamente, volviéndose para dirigirse a él. Esconde el sol, la luz de este mundo detrás de la penumbra de un frío amargo. Era si una mano de repente se hubiera agarrado completamente alrededor del cuerpo de Ichigo. A partir de entonces, olas de energía espiritual azul borraron cualquier agotamiento y desorientación de la mente de Ichigo, elevándolo a un estado de alerta. Alrededor del maldito tiempo, Ichigo escuchó la voz de su reflejo, pero apenas pudo responder. El hombre de negro estaba siendo forzado, empujando la conciencia de Ichigo a un estado de conciencia con un solo mensaje. Detengan la lluvia. Con ese fin, te prestaré mi poder. La reflexión blanca de Ichigo asintió con la cabeza a las palabras del anciano. Estamos contigo. La espada y el instinto de tu alma. Sangetsu. Para cuando Ichigo se dio cuenta de lo que estaba pasando, su cuerpo en la dimensión de la ciudad Fakekarakura se sentó abruptamente, sorprendentemente el arrancar vigilándolo. Eso no es posible, Lady Nell te noqueó, murmuró el arrancar antes de tratar de contener a Ichigo. Desafortunadamente, había una gran diferencia en la fuerza que solo una persona de las capacidades de Nell podría contener. Con los labios temblando, la caída de Ichigo pateó a arrancar en la cabeza y la dejó fuera de servicio. Con la cabeza palpitante, Ichigo solo tuvo un momento para registrar el hecho de que Silent estaba inconsciente a su lado, Nell y el otro arrancar no se veían por ninguna parte. ¿Qué estaba pasando? Ichigo se llevó una mano a la cabeza mientras recordaba sus recuerdos más recientes antes de que sus ojos se abrieran. Joder.
Su cabeza se movió en dirección a la torre este, su tez se drenó de su rostro cuando vio la carnicería que siguió. Nell era como una diosa de la guerra. Solo con su fuerza, estaba luchando contra otro Shinigami de clase capitán, Sajin Komamura, mientras estaba flanqueada por Karin, Chade y Sida. En lugar de perder la ventaja, Nell ya había liberado su forma de centauro y estaba atravesando despiadadamente a su oposición. En la punta de su lanza, hasta 3 cuerpos fueron atravesados como brochetas el Shinigami de clase no pudo detenerla ni por un segundo. Los otros Arrancar Nell liderados estaban en una feroz batalla contra los Shinigami restantes, muchos en sus formas originales en Hueco Mundo. Uno de los Arrancar más prominentes luchó solo contra una unidad entera de Shinigami de élite, uno de los seguidores de Baragan conocido como Noitra Hilga. Las cuchillas de media luna que empuñaba en 4 de sus brazos diezmaron todo a su paso en lluvias de sangre y sangre. Escena tras escena de violencia cayó en la vista de Ichigo, y la perdió por completo cuando notó todas las heridas. Rodeada como estaba Nell, no había forma de que pudiera haber evitado sufrir lesiones. Había un agujero evidente en uno de sus hombros, y la sangre de las laceraciones abiertas cubría todo su cuerpo. Karin y el resto estaban bastante mejor, con solo sangrado y moretones menores, pero Ichigo no era tonto. Conocía a Nell, el tipo de personaje que poseía. Nell sabía que Karin era su familia, ella se contendría inconscientemente en su nombre. El resultado: cada vez más lesiones. En Nell tú. Ichigo apretó los puños y se disparó hacia adelante, la furia de sus emociones causó una fluctuación similar a un vendaval en el aire a medida que su energía espiritual se salía de control. ¡Basta! Ichigo gritó, con la garganta ronca. Dije eso es suficiente. La repentina aparición de Ichigo hizo que la expresión en el rostro de Nell parpadeara, más aún con Karin, Chade y Sida, quienes comenzaron a dudar. Sin embargo, no escucharon. Ya nadie creía que el conflicto actual pudiera resolverse tan fácilmente. Nell misma se había convertido en objeto de odio para muchos Shinigami debido a la cantidad de personas que había matado para mantener a los Arrancar bajo su seguridad. Para detenerse repentinamente solo en las palabras de Ichigo, absolutamente imposible. Presionando el ataque, Sajin se enfrentó a Nell y comenzó a forzarla a arrinconarla con la ayuda del otro Shinigami, pidiendo a Karin y a los demás que lo apoyaran. Nell tosió sangre de un fuerte golpe en el estómago. Olvidado, Ichigo se sintió impotente, todas sus habilidades aparentemente no equivalían a nada. ¿Qué era lo que había pensado que podía hacer? ¿Qué era lo que había querido hacer? Para empezar, nunca había deseado luchar en una guerra. Lo que quería era mantener a su preciosa gente a salvo en todas las circunstancias. Miró a Nell, a todos los Arrancar detrás de ella, y luego a Karin y sus amigos. De repente entendió en medio de la violencia, las traiciones y las dificultades. Amigo o enemigo, no le importaba una puta mierda. Protegería a quien malditamente quisiera proteger. La energía espiritual comenzó a envolverse inconscientemente alrededor de Ichigo como un delgado velo que se hizo cada vez más opaco. Necesitaba poder. Un poder tan abrumador que no podría ser ignorado. Resuena con el espíritu. Armoniza con el alma. 2 energías distintas comenzaron a brotar desde dentro de su mundo interior. Oyon y Shinigami, una mezcla perfecta entre los dos que nada menos que Ichigo podría poseer. Exhaló, la energía espiritual a su alrededor crecía desenfrenada en un vórtice de azul teñido de rojo. Sacó su brazo, Zangetsu, la espada parecida a un cuchillo de carnicero, instantáneamente dibujada en su mano. Un lanzamiento inicial, un Shikan. No fue suficiente. Necesitaba más, para superar el umbral anterior y destrozar las compuertas. El aura a su alrededor comenzó a dispararse, los Shinigami y Arrancar más cercanos incapaces de apartar sus miradas, un lamento resonando en el aire. Así es, King, así es como se hace. Llámalo. Llámalo. Libera los limitadores. Zangetsu comenzó a brillar en una luz tenue, el grosor de la espada se redujo para volverse más elegante. Ichigo fue engullido por su energía. La realidad se distorsiona por la pura presión de su presencia, una palabra que cuelga del borde de sus labios se libera en un solo aliento. Bankai. Nell se detuvo, Karin se detuvo, todos se detuvieron. Era un poder que nadie podía ignorar.
Una figura emergió de las profundidades, gruesas franjas de energía espiritual ondeando en el viento. Piel del color del marfil. Tribal marca el color carmesí. Y un rostro salvaje como ningún otro, la presencia de una máscara, indistinguible. Un monstruo. Una bestia. Un diablo. ¿Qué se podía ver en sus ojos? El aire temblaba de agitación, como si temiera al ser dentro de él. Del demonio mirando desde el abismo de un poder aparentemente ilimitado. Un aullido dominante resonando en medio del campo de batalla. El surgimiento de un nuevo poder. Gracias por leer y gracias a mis nuevos clientes. Nero A. Dragon Blade, Uber y Julián C. P. Untreon. /Parcasius. Nota del autor. Lo siento por la actualización tardía. Mi área de repente recibió un gran aguacero de nieve y hizo que el autobús tomara mucho más tiempo de lo que debería haber tomado. Peor aún, la energía se cortó durante aproximadamente 1 hora y media, y solo regresé a casa de la escuela a las 8 p.m. Después, me tomé el tiempo para cenar y luego hice algunas ediciones para el capítulo antes de finalmente publicarlo. Una vez más, lamento que haya tardado tanto. Sabes, pensarías que no debería estar nevando en febrero, pero está nevando mucho afuera. Mis chaquetas de primavera no pueden soportarlo.